Si os parece, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude y que use su palabra en esta mañana también para seguir hablándonos y transformándonos como Él quiere. Amén. Señor, nos acercamos en esta mañana de nuevo a ti, seguimos acercándonos. Y lo hacemos también ahora a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú sigas preparando nuestros corazones para recibir tu palabra, para dejar que tú hables a lo más profundo de nuestros corazones, a los rincones de nuestro corazón donde no te hemos dejado que entres. Entra ahí, Señor. Queremos rogarte que tú seas quien estés guiándonos en medio de este mundo, en medio de esta vida, para ser luz a una sociedad que necesita hombres y mujeres que sean luz, que son luz. Señor, ayúdanos. Sigue transformando lo que tienes que transformar. Y, Señor, te ruego que tú pases carbón encendido por la boca de este vaso de barro. Y tú seas, Señor, el que nos hables y te lleves la gloria en nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor. Bendícenos. No nos dejes tal cual estamos. Sigue transformándonos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algún pecado en alguien que busca a Dios que no pueda ser perdonado? ¿El Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento? Bueno, me gustaría que el texto que en esta mañana vamos a ver nos ayude precisamente a responder preguntas como esas y otras que van a ir saliendo a lo largo del texto. Hoy vamos a ver un texto del libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 33, y en este capítulo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 17 especialmente, y en este capítulo vamos a ver la historia del pródigo del Antiguo Testamento. Hay un pródigo en el Nuevo, ¿verdad? En Spurgeon lo calificó de esta manera: el pródigo del Antiguo Testamento, el rey Manasés. Un rey, como vamos a ver ahora, que empieza reinando, versículo 1, a los 12 años, evidentemente asistido por asesores, ¿no? Eso hoy en día es típico, ¿no? Los asesores, sobre todo con buenos sueldos, pues él tendría también sus asesores con muy buenos sueldos, ¿vale? Y de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, versículo 1. Dice, y 55 años reinó en Jerusalén, un reinado de los más largos que ha habido en los reyes de Judá, porque tenemos que tener en cuenta que Manasés reinó sobre Judá, el reino del sur, no en el reino del norte, Israel. Y nos encontramos que se describe y se utiliza una de las frases típicas para los reyes. Había dos frases típicas para los reyes de Israel. A los de Israel, todos los de Israel, se decía esto: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dentro de los reyes de Judá hubo algunos que también hicieron lo mismo. Manasés fue uno, ¿vale? Fue uno de los que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. No fue precisamente. Y ahora iremos viendo qué es lo que ocurrió. Este hombre, este rey, hijo de un gran rey, un tremendo rey en Israel, que hizo lo bueno, lo recto delante de Jehová, Ezequías, no parece que aprendió demasiado. Aunque luego veremos cómo hubo algo que al final de sus días le hizo recapacitar.
Y creo que esa es la influencia de Ezequías en la vida de este hombre, de Manasés. Y nos encontramos que empieza la vida y historia de Manasés, pero de una manera muy triste, muy triste. Si hizo algo Manasés es recuperar todos los pecados posibles y habidos para Judá. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 vamos a ir viendo precisamente eso. Él se dedicó a destruir la obra que había empezado y que había hecho su propio padre. Su padre empezó a limpiar ídolos, empezó a guiar a Israel, a Judá, en la dirección de servir al Señor. Viene Manasés y hace absolutamente lo opuesto, lo contrario. Versículo 3 empieza a mostrarnos precisamente esa realidad. Dice, pero porque él reedificó, volvió a edificar de nuevo lo que había sido destruido, él decide, no, aquí yo tengo una mejor idea, vamos a hacerlo. Reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Toda la herencia la tiró por la borda. Él dice, yo tengo mejores planes, yo sé qué es lo que mejor me conviene. Y levantó altares a los Baales. Bueno, los lugares altos eran lugares dedicados a cultos paganos, ¿vale? Los reedificó, él de nuevo los puso en marcha, levantó altares a los Baales, a los dioses cananitas, ¿vale? Pues recupera de nuevo y utiliza esos lugares altos para poder también dedicarlos a los dioses de los cananeos, que evidentemente no eran los suyos, pero los recupera. Dice, además, e hizo imágenes de Asera, una diosa de la fertilidad, madre de Baal, y que evidentemente en torno a Asera había también perversiones muy tristes, como la prostitución cultica y ritual. Eso es una de las cosas que luego incluso va seguramente a hacer cuando pone la imagen en el templo de Jehová. O sea, es terrible lo que estamos viendo, ¿eh? Lo que está ocurriendo en Judá con este rey. Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Recuperó la idolatría siria. Ellos estaban teniendo mucha relación con Asiria. De hecho, luego va a ser deportado por el rey asirio. ¿Y qué es lo que hace? Toma también, no tenía suficiente con los dioses cananeos, busca otros dioses por otro lado, y son adoración a los astros y posiblemente incluso a demonios. Entonces, está realmente describiendo la realidad de un rey absolutamente perverso, que ha recuperado toda la idolatría que había a su alrededor y incendia a Judá con toda esa idolatría. Y versículo 4, edificó también altares, por si fuera poco, no solo hizo altares fuera, también los hizo dentro del propio templo. Levantó altares de dioses paganos en el templo donde Dios había dicho que su nombre iba a estar para siempre. Increíble. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. No sé, da la sensación de que estaba buscando las maneras de ir en contra de Dios de una manera desafiante contra Dios. Y es lo que está haciendo. Versículo 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Increíble. Provocación pura y dura contra el Señor, contra Dios, contra el rey de Israel, el auténtico rey de Israel. Tremendo este hombre, era tremendo. No había habido otro rey que se atreviera a tanto. Se habían atrevido a adorar ídolos, pero a lo que estaba ocurriendo, meterse en el propio templo, la diosa Asera, y lo que viene ahora a continuación muestra también de nuevo toda esa perversión que
que vemos en ese tiempo. Y pasó sus hijos por fuego, versículo 6, en el valle del hijo de Hinnom. Eso era ofrecer sus propios hijos, quemándolos a los dioses de aquel momento. Moloch, seguramente. Nos habla de la catadura moral de este ser. Mata a sus propios hijos. Los quema vivos, porque se quemaban vivos. Eso era la práctica de aquel entonces. No pensemos que las culturas de aquel entonces eran cándidas almas inocentes. Eso no era lo que practicaba solamente este hombre. Esa era la cultura que había en torno a todas aquellas pueblos cananeos que había alrededor. No eran almas cándidas. Bueno, pues este líder del pueblo de Dios, que tenía que haber guiado a su pueblo en la dirección correcta, lo que hace es pervertir de una manera absoluta a su propio pueblo y él mismo. No contento con ello, dice que observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, no era suficiente lo que estaba haciendo, además necesitaba espiritismos, tenía que buscar brujería, tenía que buscar las artes oscuras, utilizó todos los instrumentos diabólicos para aplicarlos a su propio reino. Increíble, pero cierto. Y este es Manasés. Dice que encendió, que se excedió, y es cierto. O sea, si miras el resto de la vida de los demás reyes, alguien que hiciera tanto mal, es difícil encontrarlo. Pero es uno de los reyes que evidentemente, como dice la palabra, se excedió de una manera brutal en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y evidentemente eso tiene respuesta. Dios es paciente y Dios estaba demostrando, y lo que vamos a ver precisamente en este texto es la paciencia increíble de Dios. Yo no hubiera tenido tanta paciencia, seguramente tú tampoco. Pero lo que estaba ocurriendo aquí era increíble en Judá. Lo que hoy nosotros tenemos en la corrupción que hoy en día hay en nuestro gobierno, me parece a mí que es pañales en comparación con esto. Era increíble lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Profanó el templo, además, versículo 7, de una manera brutal. Dice, además de esto, versículo 7, puso una imagen fundida, seguramente es de Asera. Este texto tiene un pasaje paralelo que está en Segunda de Reyes, capítulo 21, y ahí dice que era Asera. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, solo estaré yo. Manasés dijo, Naná de la China, aquí vamos a poner también otras cosas. Y pusieron una diosa cananea, Asera. Y el Señor había prometido en Primera de Reyes, capítulo 9, a Salomón, que si el pueblo de Dios se mantenía fiel en obediencia a Dios, sería bendecido. Pero si no, había juicio también sobre el pueblo. Eso le dice a Salomón cuando están inaugurando el templo y le está recordando y le está pidiendo que realmente guíe él y el resto de los reyes, evidentemente, a
al pueblo en el camino de Jehová. Y eso es lo que dice a continuación, versículo 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Había un requisito, una condición, ser fiel en obediencia a Dios. Eso lo habían roto por completo. Estaban rompiéndolo, haciéndolo trizas, sin querer tener en cuenta lo que estaba diciendo Dios. Y el versículo 9 es súper triste. Súper triste. Mirad lo que dice. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de los hijos de Israel. Increíble. Un rey que en lugar de guiar y dirigir al pueblo a Dios, lo está dirigiendo hacia precisamente el lado opuesto. Está dirigiendo a su pueblo, aquel que tenía que guiarlo a Dios, está dirigiendo contra Dios a su propio pueblo. De tal manera que dice que lo guió para hacer más mal que el resto de las naciones que había a su alrededor. Brutal, ¿no? Este era una joyita. Este es Manasés. No había por dónde cogerlo. Dios, el Dios de la paciencia, va a mostrar su paciencia también aquí. Dios, versículo 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, les habló. Encima de toda la corrupción, de todo el mal que estaba ocurriendo, Dios se para y le dice, estáis pecando contra mí, paraos, rectificad, arrepentíos de vuestros pecados, volveos a mí. De hecho, Segunda de Reyes, 21, va a hablar precisamente de eso también. Dios está mostrando su misericordia. Dios podría haber hecho así y mandar juicio sobre esta nación y eliminarla. Hubiera sido justo. Dios no hubiera hecho nada. Pero lo que estamos viendo en este texto es un Dios de gracia y misericordia y paciencia. Y es lo que vamos a ver, Especialmente, estoy resaltando esto por la visión que muchas veces se está tratando de transmitir, que en el Antiguo Testamento solo hay un Dios justiciero. ¿Y aquí qué aparece? ¿Aquí qué tenemos? Un Dios paciente, que podía haber hecho así, no lo ha hecho, que está mostrando su misericordia con su pueblo. Y tienen la opción, tienen la posibilidad, pero dice el texto que mas ellos no escucharon. No escucharon. Triste. Un pueblo que tiene una oportunidad y la rechaza. Un pueblo que tiene una oportunidad absoluta de acercarse a Dios, de recibir la gracia de Dios, y la rechaza. Un rey que había estado sembrando precisamente eso. Y cuando estaba pensando en este Manasés, me estaba preguntando, ¿habrá líderes así en el medio del pueblo de Dios hoy?
Lo que está claro es lo que la palabra dice. Mateo 24 habla de algunas señales que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cuidar. Y habla en Mateo 24, a partir del verso 4, dice: respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 11. De nuevo, una de las insistencias que hay sobre los últimos tiempos son los engañadores. Es decir, gente que va a tratar de desviar al pueblo de Dios de la verdad. ¿Vale? Entonces, esa es una de las realidades que va a haber al final de los tiempos. Entonces, ¿va a haber quienes al final de los tiempos tenemos que tener cuidado? Creo que sí. La palabra nos lo advierte. Y seguimos leyendo y podríamos seguir sacando. 24 dice más o menos algo parecido. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, tenemos que estar alerta, conocer la palabra, discernir lo que Dios dice. No lo que diga alguien, sino lo que Dios dice. Y ese es el criterio, y creo que esa es la necesidad absolutamente indispensable también para nosotros en nuestros días. Este hombre, Manasés, había sido una tremenda influencia diabólica en medio del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser influencia que edifica a otros, que bendice a otros con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con el ejemplo de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un corazón que escucha la voz de Dios, que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En nuestros días es muy fácil escucharse a uno mismo. Además, te dicen eso constantemente, no sé si lo has escuchado. Mira en tu interior, descubre lo que hay en tu interior. Y, por cierto, muchas veces lo seguimos y creo que hemos cogido esa idea y pensamos que en nuestro interior está la verdad que necesitamos escuchar. Y la verdad está fuera de mi corazón, está en la palabra de Dios. De hecho, la palabra nos habla precisamente de muchas maneras, en muchos textos, que tengamos eso en cuenta. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La palabra de Dios, que es la que necesitamos y es la que tenemos que tener en cuenta y es la que nos va a ayudar a poder vivir vidas como las que vienen a continuación, porque la vida del creyente creo que la va a reflejar precisamente los verbos que va a utilizar ahora Pablo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el resultado de una vida marcada por la palabra de Dios. Una vida de gratitud y de alabanza a Dios. Una vida que se abre para decir: gracias, Señor. Tú mereces mi gratitud, eternamente, por siempre y para siempre. Y esa es la realidad en la que nos encontramos ante esta situación. Un rey tremendo, pero viene el milagro. ¿Quién cree en milagros aquí? ¿Tú crees que hay milagros, que Dios puede cambiar corazones brutalmente perversos, absolutamente perversos, y Dios los transforma de tal manera que se convierten en nuevas criaturas? Porque la conversión es un milagro, ¿eh? No es un esfuerzo para ser mejores personas. Lo siento, no. Vete a buscar un coaching, un psicólogo, lo que tú quieras, a ver si te ayuda a ser mejor persona y cambiará algunas cosas de ti, algunas conductas, pero tu corazón no.
Porque lo que transforma el corazón es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace ser nuevas criaturas. Y eso es lo que ha ocurrido aquí ahora. Es tremendo, me encantó leer este texto, recordar de nuevo lo que Dios está haciendo con la vida, la peor vida, el peor rey. Como Dios hace así y transforma a un hombre absolutamente perverso. Y cómo la misericordia de Dios se derrama de una manera increíble cuando hay un corazón humilde que se arrepiente y se acerca, absolutamente necesitado, consciente de que necesita a Dios. Y eso es lo que ocurre aquí. Eso es lo que ocurre aquí. Por eso antes preguntaba al principio, ¿hay pecado de aquel que busca a Dios que no puede ser perdonado? ¡No! Cuando hay uno que busca a Dios de verdad, que tiene un corazón auténticamente sincero, que busca a Dios y se acerca a Él, va a ver el perdón de Dios y la misericordia de Dios, como este hombre lo vio. Dios derramó de su misericordia y de su gracia de manera increíble. Versículo 11. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Bueno, el pecado de Manasés no salió gratis. No. Rebelión contra Dios no sale gratis. Tarde o temprano podemos pagarlo, si no nos arrepentimos antes. Él no lo hizo, tuvo que esperar a que Dios le apretara las tuercas. Y Dios le apretó las tuercas. Vaya que se les apretó. Encadenan, grillos, y para Babilonia, vámonos de vacaciones. Una absoluta humillación para un rey, dominado por el imperio asirio. El imperio asirio encima le va a dar pal pelo. Y se encuentra con lo que a veces vemos. Dios manda su disciplina. Dios manda su juicio también. Sobre su pueblo, sobre los suyos. Hebreos 12, ¿os acordáis? Al que ama, disciplina. Si no te amara, no lo haría. Pero por amor, hay momentos en los que Dios trae disciplina sobre nuestras vidas, porque nos ama. Es igual que un padre, ¿verdad? Si tú amas a tu hijo, le vas a enseñar y le vas a educar, y vas a impedir que haga ciertas cosas que le pueden ser un perjuicio para su propia vida. Pero lo hace por amor. Dios actúa igual. Nos disciplina. Y Dios le envió disciplina, porque no estuvo dispuesto a escuchar. No estuvo dispuesto a escuchar ni él ni el pueblo. Les faltó algo. Les faltó algo que, por cierto, en Juan 17, para mí es uno de esos versículos, siempre ha sido muy intrigante, pero creo que es una verdad increíble. En Juan 7, 17, y dice así, hablando de la clave para poder realmente escuchar a Dios, ¿vale? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es la clave para escuchar y discernir la voz de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios. La disposición a obedecer a Dios cuando me lo pide, en aquello que me pide. Esa actitud del corazón es muy importante. Y Jesús estaba resaltando que los judíos no querían escuchar, no querían obedecerle, por eso no aceptaban la verdad que enseñaba. Eso le faltó también a Manasés. No quisieron escuchar lo que sabían que Dios les estaba pidiendo. No quisieron. Pero aún en toda esa realidad de rechazo, Manasés
va a experimentar la gracia de Dios. Y el sufrimiento, ¿sabes? Muchas veces Dios lo va a usar de una manera increíble. Decía C.S. Lewis que Dios nos susurra en los placeres, pero nos grita en el dolor. El sufrimiento es el megáfono de Dios en muchos momentos de nuestra vida. El megáfono de Dios es el instrumento que Dios usa para seguir diciéndonos. En medio del dolor, Dios nos está tratando de despertar y llamar y decir que estoy aquí, que me necesita, búscame. Y lo que estaba ocurriendo con Manasés. Manasés estaba en esa situación. Lo hermoso es que Manasés escuchó. Lo triste es que a veces hay quienes incluso no escuchan. Estaba acordándome cuando estaba leyendo este texto de un pasaje de Lucas 23, de un hombre que está sufriendo de una manera increíble. Verso 39. Perdón, 23. Y hay dos hombres que están sufriendo la misma situación. Pero las respuestas de los dos son absolutamente distintas, diferentes, absolutamente contrarias. Estoy hablando de los dos ladrones, de los dos malhechores. Lucas 23, verso 39, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ni con el sufrimiento, ni con el megáfono de Dios escuchó a Dios. En las mismas puertas de la muerte. Su corazón estaba tan cerrado que ni estuvo dispuesto a escuchar en las puertas de la muerte a Dios mismo. El otro fue todo lo contrario. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No te das cuenta de que estás a punto de morir? ¿Y todavía rebelándote contra Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y le dice al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dice eso porque había hecho muchas cosas buenas, ¿a que sí? No había hecho nada bueno. Está colgado porque era ladrón, asesino, y vaya a saber los delitos que había ahí. La muerte de la cruz no era para un ladronzuelo. Pero este hombre, a las puertas de la muerte, se arrepiente. El sufrimiento le lleva a arrepentirse y decir, Señor, ten misericordia de mí. El otro no. Triste, pero el otro no. Aún en la misma puerta de la muerte. Manasés estaba ahora preparado para huir. El sufrimiento, el dolor, las angustias abrieron sus oídos. Sus oídos se abren. ¡Pum! A veces nuestros ojos también se abren. Pero en este caso, su corazón se abrió. Dice el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, después de que sufrió, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Increíble, qué milagrazo. ¡Qué milagrazo! El hombre más perverso, el rey más perverso, se humilla de una manera tal ahora delante de Dios. Acepta su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, decide rendirse humillado delante del Señor y espera en la gracia de Dios. Manasés se arrepintió de sus pecados, porque es lo que está ocurriendo. Tenía mucho que confesar.
pero Dios es aquel que puede perdonar más todavía de lo mucho que él tenía que confesar. Porque Dios es ese Dios misericordioso. Dios es ese Rey que ha venido a aceptar nuestra realidad, nuestro pecado y a perdonarlo. Y lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que está ocurriendo en Lucas 15. En este momento está ocurriendo lo mismo que en Lucas 15. En la parábola del hijo pródigo. A partir del verso 17 dice, y volviendo en sí, qué tremenda expresión esa de volver en sí. El chip cambia, nos damos cuenta. Hay algo que ha cambiado. ¿Cuántas veces hemos orado para que eso ocurra en aquellos que amamos y que están a nuestro alrededor? Y seguimos orando, porque algunos todavía no han abierto sus corazones. Y estamos pidiendo al Señor, haz que vuelva en sí. Haz que vuelva en sí. Pues esto es lo que está ocurriendo en Manasés. Vuelve en sí. Se da cuenta. Se da cuenta y se vuelve a Dios como hizo el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre arrepentido. No viene diciendo, mira, papá, estoy aquí de nuevo, no ha pasado nada, olvídate de lo que ha pasado. No. Viene pidiendo perdón, confesando su pecado, arrepentido por el mal que ha hecho. Eso es lo que ocurrió también en Manasés. Hay arrepentimiento. Y qué tremenda imagen la que viene ahora a continuación en el versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Misericordia de Dios. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Y habiendo orado a él, fue atendido. Dios le escuchó. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. El Dios de toda gracia se explaya, manifiesta su misericordia y derrama su gracia sobre el más indigno de los reyes de Judá. Sobre el más indigno, Dios derrama de su gracia. Y a veces nosotros pensamos, es que Dios no puede perdonarme mi pecado. Y nos dejamos engañar por mentiras diabólicas. ¿Que Dios no puede perdonarte? Si tú llegas a ser como este Manasés, tienes que haber corrido mucho. Pues ese es el Dios que evidentemente nosotros podemos seguir recordando y seguir alabando. Segunda de Crónicas, capítulo 30, va a reflejar esa misericordia de Dios en los versículos 8 y 9. Dice, no endurezcáis ahora pues vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Dios es un Dios de misericordia, de gracia, que no merecemos. Y la derrama. Y la derramó en aquel entonces, la derramó en el Antiguo Testamento y la sigue derramando hoy.
Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Dice así: (3:22). Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, subraya esa palabra, subráyala, nunca, nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para aquel que se acerca con un corazón humillado, buscando su favor y su ayuda. Este es nuestro Rey, este es nuestro Señor, este es el que encontramos que sigue derramando su misericordia también en Nehemías capítulo 9. Permitidme que me alargue un poquito, solo poco, me queda ya poco. 9:31 de Nehemías: mas por tus muchas misericordias, ¿cuántas? Muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es nuestro Rey. ¿Merece ser alabado? ¿Tu boca se va a callar? ¿Tu boca se va a callar? ¿Va a dejar de darle gracias? Alguien dijo, y me encantó lo que leí, dice: el pecado de Manasés no me asombra, ni la mitad de lo que me maravilla la misericordia de ellos. Lo repito, me encantó. El pecado de Manasés no me asombra, ni la mitad de lo que me maravilla la misericordia de Dios. Dios sigue derramando tanto en el pasado como hoy sus misericordias a todo aquel que quiera buscarla, que quiera recibirla. Dios tiene sus brazos abiertos constantemente. Dios es un Dios de gracia increíble, inmerecida, un Dios de misericordia que debiera asombrar nuestros corazones. Y gracia para el que no lo merece, para el que merecía el juicio más absoluto. Me gustaría que hoy ayudarte a que destierres una idea en tu corazón. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia. Primero porque no es cierto. Es absolutamente falso. Dios es tan misericordioso en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo. Dios es tan justo en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo, porque hay justicia en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis quién es el que habló más del infierno en el Nuevo Testamento? ¿Más que nadie? Jesús. ¿Qué hace? ¿Que no habla de juicios? ¿No se habla de los juicios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? ¿No se habla también en el Apocalipsis? A veces queremos hacer una distinción falsa, que no existe. ¿Sabéis una cosa? Hay un don, un atributo de Dios que reconoce que Dios es inmutable. ¿Sabéis lo que significa eso? Que Dios no cambia. El ser humano es mutable. Sí, tenemos que cambiar, es que de hecho tenemos la absoluta necesidad de cambiar. Dios no cambia, es inmutable. Fue el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo. En su proceso salvífico se ha manifestado a veces de maneras distintas, pero sigue siendo el mismo. Y su misericordia es la misma. Y este texto nos recuerda que sigue siendo misericordioso en el Antiguo Testamento cuando muchos lo acusan de ser justiciero,
es falso. Es falso. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Sigue siendo el Dios de la misericordia y de la justicia, las dos cosas. Y toda esa filosofía, esas ideas que hoy en día salen, ¿sabes? No hay nada nuevo debajo del sol. Ya esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios misericordioso, en el siglo II, Marción, ¿habéis escuchado alguna vez de Marción? ¿Sabéis quién es? Fue un hereje que fue excomulgado por la Iglesia de aquel entonces, precisamente por sostener esto, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero y el Dios del Nuevo Testamento era diferente, no eran el mismo Dios. De hecho, él negaba que el Dios del Antiguo Testamento fuera el Padre de Jesús, el Padre Celestial. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Se repiten las mismas herejías del pasado en nuestros días también. Por cierto, esto es gratis. Hay vídeo de Marción, de Vite. No sé si habéis escuchado esto de Vite, que son vídeos de algunos pequeños vídeos muy cortos sobre la historia de la Iglesia y algunos temas. Muy bueno, muy interesante. Escuchadlos, vale la pena. Vite, creo que es Vite Project y no sé qué, pero Vite, solo con que pongáis Vite con I latina, veréis que hay unos vídeos además muy buenos. Y ellos tienen uno sobre Marción, muy cortito, pero muy certero. Hay una transformación en la vida de este hombre increíble. Porque, ¿sabéis una cosa? Este hombre se ha arrepentido, se ha convertido. Cuando hay una conversión auténtica, ¿sabéis qué ocurre? Transformación de vida. Transformaciones auténticas y genuinas. Cuando no hay una conversión genuina, si no hay una conversión, no hay cambios. No hay cambios. No existe. Solo es un religioso más. Pero cuando hay conversión hay poder de Dios, hay poder del Espíritu Santo transformando la vida, dejando atrás lo que estaba viviendo y empezando a vivir de una manera nueva. Eso es lo que vamos a ver aquí, brevemente, porque termino ya. Versículo 14. Después de esto, porque empezó a ver aquí a darse los cambios, dice, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó un muro muy alto y puso capitanes, y uno se preguntará, ¿y esto qué pinta? ¿Esto qué tiene que ver con su cambio? Mucho. Porque de aquí en adelante tuvo otro nuevo interés por su pueblo para defender y cuidar de su pueblo que no lo había hecho hasta ahora. Levanta las murallas, protege, busca la protección de su propio pueblo, de Jerusalén, de otros pueblos como Ofel, pone capitanes en las ciudades fortificadas, tiene otra manera de ver su pueblo y su reinado. Hay un cambio en su propio corazón y en su mente. Es lo que está resaltando el cronista. Es lo que está queriendo resaltar con eso. No solo ese es el cambio. Dice, asimismo, versículo 15, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Cambio. Esto ya no. Ya no puedo vivir de esa manera, ahora tengo que vivir de cara a Dios y sirviendo al Señor. Cambio, transformación, poder de Dios. 16. Reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Restaura su compromiso y su culto a Dios y el de Israel. Y encima guía a Israel y le manda a Israel, sirve al Señor, sirve al Señor. Esos son los cambios que estamos viendo en este hombre. Cambios auténticos.
producidos por el poder de Dios, producidos por el Espíritu Santo en sus vidas. Todas estas son señales, evidencias de que ha habido una conversión genuina, auténtica en su vida. Lo intentó. Una de las cosas que ocurrió es que ya se convierte al final de sus tiempos. Le quedó poco tiempo. Y no pudo conseguir algo que viene a continuación a decirnos el texto. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. El pueblo utilizó esos altares que había paganos en las montañas. Adoraba a Dios, es verdad. Pero eso era algo que tenía que haber destruido y el pueblo no quiso. Pero lo que vemos en la vida de este hombre es simplemente la tremenda misericordia de Dios sobre su alma. Dios ha derramado de su gracia sobre este hombre de una manera increíble. El Dios que tenemos es el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios que otorga favor a quienes no lo merecemos. Y Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es lo que dice la palabra. Él es, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Que nuestros corazones se llenen de gratitud al mirar a este Dios lleno de misericordia y de gracia sobre nuestras vidas. Abre tu corazón para que Dios siga mostrándote de su gracia y de su favor, porque ni tú ni yo lo merecemos, pero Dios quiere darlo, por amor y por gracia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que tú seas quien estés ayudándonos, Señor, a tener corazones sensibles a tu voz, dispuestos a recibir, a seguir recibiendo de tus misericordias, a seguir alabándote por tus misericordias, por tu gracia, a seguir recordando que todo lo que tenemos, que todas las promesas que nos has dado no son derecho nuestro, son gracia tuya, misericordia tuya. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de poder servirte, de poder agradarte, de poder buscarte, de ver tu favor. Sigue bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí. Señor, toca a aquellos que nos visitan, que te necesitan, que no te tienen, pero que te necesitan. Hazles ver que tú eres el Dios de la misericordia, que estás dispuestos a bendecir sus vidas, por muy oscuro que sea su pasado. Tú quieres limpiarlo, quieres blanquear su pasado, o mejor dicho, blanquear su presente y darle una esperanza eterna que nadie puede quitarle. Señor, gracias por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús.